Estaba un poquito enfermo la semana pasada, el domingo, no sé qué pasó, pero se me pegó un virus o algo. No tenía COVID, pero el viernes un fiebre de 102 grados. Sábado tuve que quedarme en casa y no pude venir a la cumbre de liderazgo. Qué pena. Y luego el domingo otra vez tuve que quedar en casa fortaleciéndome en el espíritu y salud, gracias a Dios. Pero mi petición ahora es orar para mi Lolita. Mi hija Lola tiene pulmonía. Ya por los últimos 4 días tomando tratamiento como un esteroide para sus pulmonías. También albuterol, que está ayudando a Lolita a aspirar. Sus niveles de oxígeno cayó hasta casi 90 el miércoles. Tuvimos que llevarla al hospital inmediatamente, y gracias al Señor los doctores nos dijeron que ella no tenía en señales de ¿cómo se llama? Pus o una infección muy grande. Encontramos que ella tenía los comienzos de pulmonía. Gracias a Dios, la medicina está funcionando en su cuerpo, y ayer ella caminando, corriendo, sonriéndose. Gracias a Dios que el Señor está sanando a mi hija Lolita. Amén. Entonces, vamos al libro de Romanos. Decidimos entrar no en una serie, pero en una jornada. Un estudio profundo en la palabra de Dios. Yo quería alcanzar al versículo 17 de capítulo 1, pero solamente terminé en versículo 3. Y vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ministra en cada aspecto de la palabra. ¿Por qué no ponemos de pie, si podemos, a orar para la palabra de Dios? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos trae salvación, transformación, Señor, edificación y convicción. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, no solamente el edificio, nosotros estamos recibiendo la edificación en nuestro cuerpo. Quiere decir, Señor, que ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones y nuestros ojos espirituales para ver tus maravillas en la palabra de Dios. Todo lo suplico, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Un aplauso para el Señor esta mañana. Bueno, dice en mi teléfono que es 103 afuera, aquí en Carson. Es tiempo para tener bautismos, ¿no? Pero que el Espíritu Santo nos bautiza.
con fuego. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. El libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo. Podemos hacer 3 divisiones en el libro de Romanos. En los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo habla de la teología y doctrina sana. En capítulos 9 al 11, él está hablando sobre el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles, y como nosotros como gentiles somos ramas de el raíz que son los judíos. Y como el Señor trae salvación a todos. Finalmente, en capítulos 12 al 15 podemos ver que es donde nosotros aplicamos, quiere decir, la práctica de la fe. En estos 4 capítulos, donde nosotros podemos administrar el conocimiento, la sabiduría y el aprendizaje de la palabra de Dios. El apóstol Pablo no escribió a los romanos un libro de doctrina y teología como un libro. Él escribió como una carta, como carta personal, pero a la iglesia en Roma. Tristemente, Pablo en su corazón quería visitar y ministrar a la iglesia de Roma, pero él no pudo llegar a Roma a ministrar en la manera que él quiso. Pero en las 2 visitas a Roma, Italia, él fue prisionero 2 veces. Y él habla de esas cosas en el libro de Romanos, explicando su deseo de visitar a Roma, a tener convivio con la iglesia y compartir en comidas y en las actividades de la iglesia, en el evangelismo de la iglesia. Pero él no pudo. Él tuvo que, ¿cómo se llama? Settle. Él tuvo que quedarse solamente en escribir sus deseos, las enseñanzas que él quería traer a ellos en su carta. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la emoción de no poder visitar o ir a un lugar que tenemos en el corazón de ir? Y con tanta dolor, tristeza, pero pasión, nosotros hacemos todo lo que podemos hacer a mostrar que nuestro corazón está con esas personas en cualquier país o lugar que no podemos visitar o regresar. Así fue con Pablo, con la iglesia de Roma. Y es ahí donde yo quiero que nosotros sentamos a leer ese libro
cada frase, cada palabra, cada versículo, cada capítulo de Pablo. Versículo 1, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que muchos de ustedes prefieren la Reina Valera antigua, 1960, pero la Nueva Versión Internacional, o en inglés NIV, es más fácil para mí. Yo me quedo con esta versión. Amén. Esta versión fue escrito o interpretado por comité en el año 1980. Gloria a Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Pablo significa pequeño o humilde. Puede definir el nombre o la palabra Paulos en griego así, porque Pablo era un hombre pequeño. He was a very short brother. Y su primer nombre, Saúl, significó Saulo, pregunta o cuestión. Su nombre fue cambiado. Muchos teólogos piensan que él tenía los dos nombres y respondió a los dos nombres toda su vida, pero podemos ver después de su conversión, él se usó el nombre Paulos más que Saulo. Amén. Pablo, siervo o esclavo de Cristo Jesús. La palabra en griego doulos quiere decir que él fue un esclavo de Cristo. Él hizo todo lo que el Señor lo dirigió a hacer. En su espíritu, él fue como un siervo. Y nosotros también debemos inclinar nuestros corazones, nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Llamado a ser apóstol. La palabra llamado viene de la palabra griego kletos o kaleo, y significa alguien que está invitado o seleccionado o designado para un propósito. Alguien que está llamado tiene una función. Y en este caso, Pablo fue llamado por Cristo en la oficina de apóstol de Dios. Amén. Gloria a Dios. Apóstol Pablo quiere decir que él fue enviado por Dios. Enviado por Dios. Un apóstol es una persona que tiene un mensaje, y esa persona tiene que traer el mensaje a cualquier grupo
o persona que el Señor está dirigiendo. Un apóstol como Pablo. Y con esa autoridad, el apóstol Pablo dirigió su ministerio con mucho poder, mucha autoridad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que cuando en las clases de kinder o primer grado o la segunda, había un puesto que se llamaba el Milk Monitor? El niño que trae leche a la clase o jugo a la clase. En esos días, mi maestra, la señora Mars, la señora Martes, me seleccionó a ser el Milk Monitor. Quiere decir que cada día, al mismo tiempo, yo tuve que ir a la cafetería para traer jugo o leche a mis colegas o los estudiantes en la clase. Y con autoridad y mucho orgullo me fui a la cafetería a traer el jugo o leche a mi clase, y yo tomé este puesto o trabajo en serio, como llevando un badge aquí en mi hombro, ¿no? Un general, sí. Y qué bonito es cuando alguien tiene autoridad en lo que esa persona está haciendo. Quiere decir que nosotros estamos tomando ownership. ¿Cómo se dice ownership? Adueñarse. Ownership es que tener la autoridad de un dueño, ¿no? Autoridad para una función o una posición. En el trabajo, cuando eres un inspector, tienes autoridad de decir sí o no. Si trabajas en la construcción, cuando es el día de inspección, ¿qué va a decir? ¿Aprobado o no aprobado? Si no aprobado, diferentes requisitos que debemos alcanzar y hacer para recibir la estampa de aprobación. Pablo tenía esa misma autoridad en su relación con Dios, porque Jesucristo lo llamó en el camino rumbo a Damasco con un propósito en esos días de perseguir a los cristianos, a los creyentes, de tratar a los creyentes muy mal, aún a la muerte. Pero el Señor se agarró la mente, el corazón y la vida, el propósito de Pablo, y lo nombró un apóstol llamado al evangelio de Dios. La segunda palabra que yo quiero enfatizar esta mañana, y quizás estás pensando, ¿por qué Pastor Josh nos está dando palabra por palabra? Es porque yo quiero que nosotros entendemos que cada palabra tiene un significado. Y si nosotros necesitamos tener sana doctrina y teología, debemos entender la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué llamamos
la Biblia, la palabra de Dios, si nosotros no vamos a poner atención a las palabras que están en la palabra de Dios? We have to slow down. Debemos entender. Si quieren traer sus cuadernos para escribir, tomar notas, será buena idea, yo pienso. La palabra aforizo. Pueden decir aforizo. Significa apartar uno. Y tiene dos significados. Una manera mala o negativa y otra bueno o positivo. Una persona que está apartado, que tiene una enfermedad, es porque alguien puede contagiar el virus o la enfermedad que la persona tiene. Esa persona está apartado de la población o estar en cuarentena, un quarantine. Amén. ¿Cuántos de nosotros debemos estar en cuarentena una vez o otra en los últimos 2 años o 3 años? Sabemos cómo es. En la misma manera, una persona puede ser apartado, aforizomai, para lo bueno. En el caso de Pablo, él fue apartado para el evangelio. Gloria a Dios. Él fue preparado en la ley de Moisés toda su vida para ser utilizado para el Señor. En cualquier momento el Señor lo agarró para el evangelio. Amén. Quiere decir que Pablo fue apartado para anunciar el evangelio de Dios. Pone atención aquí en versículo 1, no dice el evangelio de Jesucristo, dice el evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribió evangelio de Dios ahora aquí en versículo 1 y no evangelio de Jesucristo? Porque nosotros ya todos sabemos que el evangelio es sobre Jesucristo. Y él usa esa frase evangelio de Jesucristo muchas veces en sus cartas a diferentes personas e iglesias en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Romanos, el apóstol Pablo quiere empezar con la iglesia en Roma con un fundamento profundo y un curso empezando con quién es Dios. No solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque Pablo está hablando a los gentiles en Roma. Y muchos de los gentiles que no son griegos, ellos tienen como su fe y filosofía politeísmo. Politeísmo dice que ellos adoran a muchos o creen en muchos dioses. Dioses hechos de mano, de madera, de hierro, de como un animal o una persona, como el emperor. ¿Cómo se dice emperor? Emperador de Roma, como un dios. Pero Pablo está estableciendo buena teología, sana doctrina del evangelio, pero empezando
con nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Dios. El Evangelio del Creador del mundo. El arquitecto de todo el universo. Porque Él sabe que había muchas personas que creían en muchos dioses. Van a abrir sus oídos cuando escuchan las buenas nuevas de ese Dios. Versículo 2. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Cuando Él dice que por medio de sus, ¿de quién está hablando? ¿De quién? ¿De Dios o de específicamente Jesucristo? ¿De quién? De Dios, porque todavía Dios es el sujeto en este versículo. God is the subject of the grammar or el lenguaje que Pablo está usando. Todavía él no introdujo a Jesucristo todavía. Él está preparando todo. Él está asegurando que la iglesia en Roma lo puede seguir intelectualmente. Nuestra fe no solamente es de emociones, no solamente es espiritual, es la persona entera. Nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros pecamos? Con el cuerpo y la mente. Y eso nos afecta el espíritu y el alma. Y Pablo quiere convertir el intelecto de la iglesia en Roma. Él quiere salvar la mente de cada persona y no solamente su alma. Nosotros cuando entramos aquí en las puertas de Misión Ebenecer, ¿han visto un sign afuera que se dice: aquí es donde apaga su intelecto, tu mente, tus facultades de razonar? Absolutamente no. El Señor quiere salvar cada célula, cada órgano, cada miembro de nuestro cuerpo, incluso la mente. Gloria a Dios. ¿El evangelio de quién? De Dios. Mire lo que dice: por medio de sus profetas, los profetas de Dios. Él no puede decir todavía de Jesucristo, o él no puede hablar de las cosas de Cristo todavía. Él tiene que hablar de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, que ellos estaban mocionando y dirigiendo su mensaje al futuro Mesías, que era Cristo, pero que todavía no fue nacido a través del vientre del pueblo
de Israel. Pero Cristo estaba en proceso. El Mesías estaba en proceso a través de miles de años y la historia de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Por medio de sus profetas, y había prometido en las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. No tuvieron el Nuevo Testamento como nosotros tenemos. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo no fue el apellido de Jesús? Cristo fue su título como Mesías, como Salvador, como Rabino, como Señor. Gloria a Dios. Versículo 3. Este evangelio habla de su Hijo. Ahora entra el Hijo. Ahora puede prender la orquesta y la entrada de Jesús en esta carta. Ahora, en versículo 3, Pablo está introduciendo la persona y el Hijo del Padre Celestial. Esto es muy importante de entender en nuestra doctrina y teología. Cuando hablamos de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Hijo no es menor que el Padre, y el Espíritu Santo no es menor de el Padre o del Hijo. Las tres personas son igual. Son igual en las cosas espirituales. They're the same. Tres personas, un Dios. Y Pablo está hablando a los gentiles que no saben mucho del pueblo de Israel. Uno puede decir, mire, estudiantes de la palabra de Dios, uno puede decir que el libro de Romanos, específicamente en versículos 1, 2 y 3 hasta 7, son como una introducción a, ¿cómo se dice? Judaísmo. Y muchos han dicho, para ser un fiel cristiano, tienes que ser un judío bueno. To be a good Christian, you must first be a good Jew. Solo quiero decir, no estamos convirtiendo a judaísmo, pero nosotros debemos entender la historia del Dios que alabamos, en que nosotros confiamos en ese Dios, el Dios de los judíos, pero con una estrella, una línea, que ese Dios y la salvación que Él ofrece solo puede traer al mundo a través de su Hijo. Gloria a Dios. En inglés, una palabra que se llama un primer. Es un primer de la fe, el libro de Romanos. Es donde nuestro pastor emérito hizo su doctorado en el libro de Romanos. Y para nosotros y para muchos otros,
La carta a los romanos fue usado para la salvación a los perdidos. Amén. Dice aquí, a través de los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías, Joel, Zacarías y las escrituras antiguas en la Torá y los otros libros de historia de los jueces, etcétera, etcétera. Ahora nosotros enfocándonos en la palabra Hijo de Dios, en versículo 3, el Evangelio habla de su Hijo. Todavía el sujeto es Dios, and now la palabra Hijo está cambiando. It is changing el dinámica del sujeto Dios. Ahora Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos me siguen? Y para nosotros, Cristo no fue el Hijo de Dios solamente porque Él nació a través del vientre de María. Él fue el Hijo de Dios desde eternidad. No como nosotros nacimos y ahora recibimos nombre. No. Emmanuel siempre tenía nombre. Dios con nosotros. Desde eternidad. To infinity and beyond. Jesucristo siempre fue y todavía es el Hijo de Dios. He will always be. Y ahora es donde Pablo entendió que Cristo trajo salvación al mundo para eliminar el pecado del ser humano. Amén. Versículo 3, que según la naturaleza humana era descendiente de David, que Jesús de Nazaret era hijo de David. Pero mire, la semilla de David o el esperma de el linaje de David, pero nosotros que sabemos la palabra de Dios, sabemos que José no fue su padre biológico, fue su padre terrenal, his earthly father. Pero necesitamos, I say trace, seguir las generaciones de Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, etcétera, etcétera, para llegar al punto de donde entra el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hosana, Hosana, Hijo de David. Amén. Versículo 4. Pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Ahí es donde nosotros debemos imprimir al botón pause, una pausa, a entender
cuando habla del Espíritu Santo, de santidad y el poder del Hijo de Dios a través de la resurrección, es porque el nacimiento de Jesús no se hizo Dios. Siempre es Dios. Siempre es Dios. Pero para nosotros, para los seres humanos, para hacer una diferencia entre Él y otros dioses con D minúscula, la resurrección fue la diferencia en otras divinidades. Muhammad era un profeta de los musulmanes. Buda, profeta de su filosofía. Dioses en una manera, pero Jesucristo, el Dios del Todopoderoso, de toda la creación, para toda la eternidad, Cristo, the one and only. Gloria a Dios. Y la resurrección es la clave. Es donde nosotros debemos hacer una línea y una enfatización. I don't know how you say emphasize. Enfatizar donde Cristo recibe su premio de Dios, su premio de su Padre. Era la resurrección, no era la crucifixión. Si paramos ahí en la cruz, Cristo solamente es un mártir. Y muchas personas han sido mártires en la historia de la humanidad. Pero Cristo no solamente fue un mártir, Él se fue a la cruz del Calvario para tomar el pecado de todo el mundo sobre sus hombros, para redimir a cada uno de nosotros. Y era en la resurrección es donde Él nos dio el poder, la salvación. Y es porque nosotros alabamos a Jesucristo que viva, que ahora está sentado en el trono en el cielo. Sí hay un cielo, sí hay un infierno. Hay diferentes ramas de cristianismo que dice que no hay cielo o infierno. Entonces, si están siguiendo esta filosofía, este tipo de train of thought, no creen en el pecado. Y dicen que la Biblia solamente es ficción. Pero nosotros que aceptamos y confiamos en la palabra de Dios, nosotros quien toma la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras almas, es salvación para nosotros y vida. Es salvación de nuestro pecado.
y del pecado. Praise God. Y solamente podemos encontrar eso en Jesucristo. Son nosotros tenemos el espíritu de la resurrección en nuestro cuerpo para tener libertad, sanidad y vida eterna. Yo pienso que voy a parar ahí. Vamos a seguir en el estudio de Romanos el domingo que viene. Invita a tus vecinos, tus familiares. El pastor emérito Isaac Canales va a traer la palabra de Dios el domingo que viene.